De Dios, ¿qué les parece si abrimos nuestra Biblia en el Salmo número 3? Continuando con los estudios de Salmo, habrá algunos que los vamos a ir brincando, no porque no sean importantes, pero de acuerdo a lo que Dios nos vaya mostrando. Amén. Muy bien. La enseñanza de esta conferencia se llama El silencio de Dios, y usted lo va a entender por qué. Y va a entender una palabra que, que está escrita en muchos salmos, que es la palabra Selah. Si usted tiene su Biblia, ahí en después del versículo 2 está una palabra que está a la orilla y dice Selah. Muy bien, ¿estamos ahí? Salmo número 3, Salmo 3, versículo 1 y 2, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh Jehová, ¿cuántos se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Hablemos con el Señor. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor, por convocarnos, reunirnos, mi Dios, y permitirnos, mi Dios, llegar a este lugar, mi Dios, para escuchar tu voz, mi Dios. Hoy queremos aprender también a discernir y aprender a escuchar tu silencio, mi Dios. Habla a nuestra vida, a nuestro espíritu, a nuestro corazón. En nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Tomen asiento. Este salmo habla de confianza plena y protección en el silencio. Este salmo, escrito por el rey David, nos habla de tener plena confianza en la protección de Dios, aunque los tiempos sean difíciles, aunque uno se sienta solo. La pregunta no es de que si estoy solo o me siento solo, porque recuerde que el evangelio no es cuestión de emociones o sentimientos, si lo siento o no lo siento, sino de convicciones. Aunque un ejército acampe sobre nosotros, aunque nos sintamos que vamos caminando sobre el valle de sombras de muerte, su vara y su cayado nos infundirá aliento. Eso habla del Salmo 23. Y su vara y su cayado nos infundirá aliento, confianza y una paz que sobrepasa el entendimiento. Hoy Dios quiere enseñarnos y elevarnos a otro nivel donde nos fortalecerá en la fe por medio de este salmo, el Salmo número 3, escrito por David. Sin duda, el salmista David expresa una situación de una gran tribulación. Sin embargo, David sabe a quién recurrir y sin duda, David sabía que solo Dios podía ayudarle. Como cristianos, cuando estamos en una gran tribulación, podemos acudir a nuestro Dios. Y hoy Dios, por medio del rey David, quiere enseñarnos un secreto que pocos conocen, y es aprender a discernir el silencio de Dios. Póngame mucha atención porque esto le va a ayudar, y no solamente como mencioné ahorita, sino que le va a ayudar a elevarse a otro nivel que Dios quiere que aprendamos. Mire lo que dice el salmista: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Quiero que en su pensamiento se introduzca en el pensar, en el sentir, en el corazón de David. Quiero que se vea como que si está atribulado usted, que es usted quien lo está diciendo o se ha sentido así, o tal vez que usted se esté comparando en este momento por la situación que esté viviendo, ya sea una enfermedad, una situación económica, qué sé yo, una situación en la cual usted se puede identificar con David. Todos sabemos que los salmos son cánticos acompañados de tonos musicales, pero también sabemos que hay pausas de silencios en los cánticos. Ahorita que estábamos adorando, yo allá adentro, en la oficina, veía cómo nuestro hermano hacía pausas, y eso es lo que Dios, es lo que significa Selah. Cuando hay pausas de silencio en los cánticos entre las estrofas, donde solo se escucha la música, ya no se está cantando, sino que se hace una pausa. Eso está en todas las canciones, en cualquier canción que usted pueda escuchar, inclusive las que se cantan en el mundo, o seculares, como se llaman. Y ese silencio se usa para meditar en el cántico. Entiéndase, ya regresando nuevamente al Salmo.
Y es una pausa donde usted puede meditar de lo que ya cantó, cómo usted se expresó. Y David hace eso. Dice, oh Jehová, ¿cuántos se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Y ahí viene Selah, un silencio donde usted cierra la boca y escucha la respuesta de parte de Dios. Ahora, aquí no quiere decir que usted va a escuchar, yo soy Jehová, no, sino un silencio de Dios. En ese silencio se usa para meditar en el cántico, en el salmo, en nuestras palabras para interpretar ese silencio, ya sea para expresarle un sentir muy personal del corazón a Dios o escuchar una palabra con el silencio de Dios en el corazón. Si meditamos en esto, David está diciendo, oh Jehová, ¿cuántos son los que cómo se han multiplicado mis adversarios? Y él está expresándolo y dice, muchos son los que se levantan contra mí. Yo creo a su mente, a su corazón, a su memoria, en su pensamiento, vio a todos los enemigos que tenía. Saúl, Absalón, los filisteos, todos los enemigos. Y dice, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Como diciendo, lo rodearon, está rodeado, se siente atribulado. Cuando una persona se siente atribulado es como una persona que está atrincherado, que ya no hay para dónde correr, que se siente como en una cueva, ya no hay salida y tiene que enfrentar a su enemigo. Ya no le queda de otra, o rendirse, salir con las manos y rendirse, me rindo. La palabra Selah es un término hebreo que aparece 71 veces en los Salmos y 3 veces en el libro de Habacuc. Su origen se desconoce y su verdadero significado es incierto. Hay quienes lo interpretan con un momento especial en el cántico del Salmo, en que la congregación debía arrodillarse o postrarse. Imagínese, este ya era un cántico, ya estaba escrito, y cuando se cantaba en momento de adoración en la sinagoga, en ese momento cuando decían Selah, la gente se postraba o se arrodillaba o alzaba las manos. ¿Se han escuchado cuando el director de alabanza les dice, alcen las manos o medite lo que está cantando? Y usted se concentra para que tenga un entendimiento, o sea, se concentra en la palabra. La ponen ahí, usted la está leyendo, la está meditando, la está digiriendo, y en ese momento usted puede alzar sus manos. Usted se identifica porque está adorando a pesar de una situación difícil. David está en una situación difícil y es como alzar las manos, es como arrodillarse, postrarse, lo que significa una exclamación como si fuera un amén, un aleluya, que brota del corazón del intérprete y puede relacionarse con una relativa certeza y convicción de una respuesta en la esperanza de aquel a quien le cantamos con un Selah, interpretando su silencio. Aquí está diciendo, estoy rodeado, y él dice, Selah, me rindo. Pero no se está rindiendo a su adversario, sino que se está rindiendo a Dios. ¿Me estoy explicando? Ya con esta explicación de la palabra Selah, podríamos entender al salmista David en su cántico y en el silencio de Dios como una respuesta al clamor de David. Repito el 1 y 2 para entenderlo un poquito más. Oh Jehová, ¿cuántos se han multiplicado mis adversarios? No tenemos la nota musical, pero podemos entender de que es un cántico que brota del corazón de David por la situación que está viviendo. Dice, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. David tenía muchos enemigos por causa de su obediencia y fidelidad a Dios. Aunque también cometió muchos errores,
Sin embargo, estos versículos expresan una desesperación y es por eso que él clama a aquel a quien es el único quien le puede librar. Aquí no dice, oh Jehová, aquí no dice, oh Buda, oh Alá. Aquí no dice, oh presidente de Estados Unidos. Él no dice, oh Dios dólar. No, él está clamando a Dios. Ni siquiera a un familiar. Él conoce a Dios. Es por eso que él clama a Dios. Aquel quien es el único quien le puede librar. Porque David conocía a Dios. David presenta su necesidad y espera. Por eso dice, no hay para él salvación, es lo que dice la gente. Y en eso él, Selah, guarda silencio. Hace una pausa para escuchar un Selah de parte de Dios. Y en el mismo Selah, David responde con un amén. Que así sea, con un aleluya, con un gloria a Dios. Pero no solo con sus labios, sino postrándose hasta el suelo. Los judíos así lo hacían, literalmente se acostaban, extendían sus manos, su barba rozaba o tocaba el suelo. Perdón. O alzando sus manos en señal de victoria, aunque aún no la tuviera. Aquí él está diciendo, está rodeado, pero aunque no tenga la victoria, él se deposita su confianza en Dios. O en señal de recibir fortaleza en medio de la prueba, cualquiera que sea tu prueba, solamente alguien que conoce de Dios sabe dónde refugiarse. Si usted no conoce a Dios, usted difícilmente podrá entender el Selah de Dios. Yo le podría decir cuántas veces he tenido que postrarme y decir, Selah, ya no sé qué hacer. No sé cómo pagar esto, no sé cómo hacer esto, no sé cómo hacer esto otro. Y viene el Selah de Dios, espera, quieto. Haz lo que tengas que hacer y yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Él es el Dios de lo imposible. Yo no puedo hacer lo imposible, yo tengo que hacer lo posible. Hacer lo que me corresponde a mí, como hijo de Dios, como esposo, como padre, como pastor. Y Él va a hacer lo imposible. Pero para llegar, por eso quiero que entienda ese Selah. Dios quiere elevarlo a otro nivel, hermano. Con convicciones firmes de que Dios le escuchó y de que David está interpretando el silencio de Dios. Los apóstoles, dice Pedro, y esta es la confianza que tenemos, que si pedimos cualquier cosa de acuerdo a su voluntad, Él nos oye. Porque Él no va a contestarnos algo que no esté de acuerdo a su voluntad. Él no va a respaldar algo que no ha dicho. La expresión de David no era porque Dios ignorara lo que sentía David, sino es más una afirmación y confianza en aquel quien es el único quien le puede ayudar. Él no está con una expresión, ¿qué no sabe lo que me está pasando, Dios? Mira todos los que me han rodeado. Ese no es el tópico, ese no es la intención de que David está diciendo estas palabras. No, está diciendo, mira, me han rodeado. Todos se burlan de mí, todos se quejan de mí, a nada le atino. Diría, pero mi confianza está en ti, mi obediencia está a ti. Y él descansa con un Selah, se rinde no a sus adversarios, sino a Dios. Por eso él puede decir un Selah. Hay muchos que el ruido no los deja oír, o que ellos mismos hablan tanto. Y mira que la esposa que me diste, y que los hijos que tengo, y que el patrón mira como esto, y otra vez y Trump, y que aquello, y que otra vez. No, es tanto tu queja de que no dejas hablar a Dios. O hay muchos que están tan enfocados
en las situaciones, por ejemplo, ¿se acuerda de los discípulos que iban con el Señor y dice la Escritura que se levantó una tempestad, que iban en la barca, se levantó una tempestad? Iban en esa barca y las olas chocaban contra las olas, el ruido, el agua se les metía a la barca y todo eso, y despiertan al Señor. Señor, ¿qué no te da pendiente que vamos a morir, vamos a perecer? Y el Señor se lo despierta y dice, hombres de poca fe, ¿por qué dudaron? ¿Dónde está tu confianza? Tal vez te estás enfocando más en las adversidades que en Dios Todopoderoso. No importa la situación, hermanos. Ahora, le digo, esto no quiere decir de que usted no haga nada. Dijo el pastor que no hiciera nada. No, no le estoy diciendo eso. Yo le estoy diciendo que se rinda a Dios, no a la situación. No se rinda, ni siquiera se rinda a lo que es a sus adversarios. No, usted va a hacer lo posible. Usted rinda hacia Dios. Dice, no temer al que pueda destruir el alma. Perdón, no temer al que pueda destruir el cuerpo, temer al que puede destruir el alma. Porque mire, lo que puede hacer Satanás, lo único que puede hacer es matarlo. Pues nada más eso, pastor. No, temer al que puede destruir el alma y echarle al infierno. Y el único que tiene esa capacidad, esa autoridad es Dios, porque Él fue el que nos creó. Nuestra rendición debe ser hacia Dios, no hacia las circunstancias. Por eso hay muchos que el ruido no los deja oír, o que ellos mismos hablan tanto quejándose y quejándose, que no saben escuchar. Y eso los distrae por no escuchar el silencio de Dios. Hay oraciones que, Señor, ten misericordia de mí. Nada más en una ocasión lo tienes que decir. Ahora, no estoy diciendo que ya, no, porque hay oraciones, por ejemplo, por un enfermo que está ahí en la camilla de un hospital, tenemos que ir, Señor, ten misericordia, Señor, clamando. Pero hay otras ocasiones donde su confianza, su fe, Señor, yo sé que tú tienes el control de todo. ¡Pum! Y ya, se desvanece el temor. Se desvanece la ansiedad. Dice, echar sobre Él toda vuestra ansiedad, porque Él tiene cuidado de nosotros. Eso se llama conocer a Dios, hermanos. Ahora, para llegar a este nivel, ¿qué necesitamos hacer? Conocer a Dios. ¿Sabe que los Salmos son 5 libros en los cuales podemos interactuar mejor con Dios? Muchos, y yo les soy honesto, he enseñado Salmos, pero nunca nos hemos metido así. Yo los leo. No me los sé todos. Por eso, donde Dios nos va guiando, aquí detente. Aquí quiero hablarle a tu congregación. Ahí nos vamos a detener. Si dice que uno por uno, nos vamos uno por uno. Prisa yo no llevo. Tal vez usted ya se quiere ir con el Señor, pero yo no. Hay muchos que están distraídos por tanto lo que hablan. Y mira lo que me pasa, mira, dame esto, dame, óyeme. Y no saben escuchar el silencio de Dios porque se enfocan en el ruido, en las murmuraciones de los demás. Aquí David dice, mira todos los que se han levantado contra mí. Pero él no está hablando con los adversarios, él está hablando con Dios. Él no se enfoca en los fuertes vientos contrarios y no él se enfoca en la solución que está en esperar a Jehová de los ejércitos, quien pelea nuestras batallas. El escuchar el silencio de Dios, mire, ¿le digo algo? A lo mejor algunos ya lo saben, algunos no. Pero yo tengo un problema en los oídos. Y eso me lo dice mi esposa. No escuchas. Ay, no se crea. No, en verdad sí tengo un problema con los oídos. Yo todo el día, desde que amanece, aún dormido estoy... No para. Es un pillido. Yo tengo que concentrarme y canalizar ese zumbido. Eso es algo horrible. Y más en la noche. Porque no hay ruido. ¿Qué es lo que escucho? El puro pi, y cada vez se vuelve más. Estoy perdiendo mi sentido del oír. Ya uno nada más escucha el 27%, el otro el 70%. Oren por su pastor. Yo lo que necesito escuchar es la voz de Dios. Y está escrita. Y yo la escucho. Ahora, si yo me enfoco
en ese silbido que me vuelvo loco, créamelo, es algo desesperante, pero he aprendido. Yo mismo me conozco. ¿Y qué es lo que hago? Agarro ese sonido, lo agarro, lo tumbo y lo encierro y lo meto allá adentro. Lo canalizo y no me enfoco en él. Y debo de aprender a escuchar aún el silencio de Dios. Y sabe que el silencio de Dios es ensordecedor. Porque tal vez usted está pidiendo algo y no escucha la respuesta. Yo a veces le pido algo y me da la respuesta en mi corazón. Y me lo dice, por esto, haz esto otro. Pero cuando no, debo de aprender a discernir si es un sí o es un no. ¿Quieres que compre esto? Y si él guarda silencio, yo debo de aprender a discernir. El que calla otorga. Y voy a decir, ok, no me está impidiendo. Pero ¿cómo debo de aprender ese silencio que es un sí? Cuando siento paz en mi corazón. Pero si él guarda silencio y yo le soy, Señor, ¿quieres que compre esto? Y él guarda silencio. Entonces el que calla otorga, ¿quieres que lo compre? Pero si está ese sentir de que, Señor, ¿quieres que lo compre? Señor, ¿quieres que lo compre? Es porque no tengo esa paz. ¿Me estoy explicando? Entonces no lo hago. Cuando haya cosas que usted no sabe qué hacer, mejor espere. Porque si se desespera, ya cae en la carne. Porque el fruto del Espíritu es amor, paz, gozo, paciencia. Usted debe tener la paciencia. Ok, bueno, no he recibido la respuesta de parte de Dios, pero tengo paz. Bueno, si es que es de Dios, yo todavía le pregunto, Señor, si es, pues tú vas a proveer. Y si Él provee, y le digo, bueno, es como decir, mójalo, sécalo, y Él lo va a mojar y secar cuantas veces Él quiera. Estoy hablando de la escritura de Gedeón. Si quieres que yo vaya a la guerra, mójame este. Y luego le decía, sécalo, y lo secaba Dios. Y mójalo, y sécalo. Ya, yo debo de entender. ¿Me explico? Y eso debe de llevar tiempo con Dios. ¿Para qué? Para que aprender a discernir el silencio de Dios. El escuchar el silencio de Dios nos prepara para la prueba y la prueba produce paciencia y la paciencia esperanza. David ayunó cuando su primogénito con Betsabé cayó enfermo por consecuencia de su pecado con Betsabé. ¿Se acuerda? Cuando Natán vino a confrontarlo por su pecado de adulterio y de asesinato, que le dijo, tú eres ese hombre. Ahí David cayó postrado y pidió perdón a Dios. De ahí compuso ese Salmo 51. Contra ti, solo contra ti he pecado. Entonces, después dice que él y Dios iba a herir al hijo de él, del de Betsabé y el de él. Entonces, ahí estuvo enfermo, no un día, fueron días. En lo cual dice la escritura que él estuvo ayunando y oraba a Dios, pero había un silencio de Dios. Y él seguía clamando, seguía pidiendo, y cuando ya le dijeron, ya murió, se levantó y dijo, ¿qué hicieron de comer? Que les sírvanme de comer. Y todos estaban anonadados. Bueno, es que no entendemos, estabas allí llorando, clamando al Señor. Dijo, no, es que él conocía a Dios de tal manera que dijo, no, es que yo no puedo ir mi hijo ya no puede volver conmigo, pero yo sí puedo ir a donde está él. Él conocía a Dios. Él estaba pidiendo misericordia mientras había vida. Ya después, ya no se puede hacer nada. Él conocía a Dios, pero él supo interpretar el silencio de Dios cuando Dios no le contestó. Él clamaba. Sí, como usted puede tener un hijo enfermo, un hijo en el hospital, pero Dios es soberano. Y David conocía de la soberanía de Dios. David se postró y ayunó en el Selah de Dios, en el silencio de Dios. Mire imagínese en esa situación y David está ayunando, dice, oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios,
Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, ya no hay salvación en Dios. Entonces escucha el silencio de Dios. Después viene, dice, versículo 3 y 4. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. ¿Cómo le respondió? Con un Selah, con otro silencio. ¿Desde dónde dice que le habló? Dice, con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte. Mire, dice, después dice, está hablando primero de los adversarios, cómo se sentía él rodeado. Pero dice, mas tú, ¿con quién está hablando? Con Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. ¿Escudo por qué? Porque él se sentía atribulado, atrincherado, rodeado de sus enemigos. Mi gloria y el que levanta mi cabeza. ¿Cómo estaría su cabeza? Agachado, tal vez triste, tal vez desconsolado, porque para que levante su cabeza es porque la tiene agachada, ¿cierto? En una posición de que ya no, me van a matar. Pero aquí es donde siente la mano de Dios y le levanta su cabeza. ¿Lo vio? ¿Quién es el que le levantó la cabeza? Dios, dice, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió, ¿desde dónde? Desde su monte santo. En Primera de Reyes, capítulo 19, nos habla cuando Elías, si gusta dejar un separador, yo nomás se lo menciono, y dice que, ¿se acuerda que él salió huyendo porque fue sentenciado por esa mujer llamada Jezabel, que le dijo, aún me añada Dios, y los dioses y Jehová, los dioses, si para mañana no te mato, te quito la vida como tú se la quitaste a mis sacerdotes, le dijo Jezabel a Elías. Y Elías salió huyendo, de tal manera que dice, yo no soy mejor que mis padres, mejor mátame o quítame la vida. Entonces dice que se quedó ahí cansado, bajo de un árbol, y dice la escritura que dice, echándose debajo de un enebro, se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y he aquí a su cabeza una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y se volvió a dormir. Mire, yo hago un paréntesis aquí. Todos podemos pasar por situaciones difíciles y Dios sabe que tenemos que descansar. Hay situaciones en las cuales yo tengo que descansar, como usted también tiene que descansar. Ahora, hay descansos que son físicos. Sí, nosotros ayer ya llegamos en la noche, casi 10 horas de estar manejando, fuimos a visitar al pastor Juan Mejía, ahí estuvimos en el hospital con él, regresamos cansados, sí, necesitamos descansar, pero sobre todo el descanso espiritual. El Señor dijo, venid a mí los que estén trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y solamente usted puede descansar con aquel quien inventó el descanso. ¿Quién fue el que dijo, 6 días trabajarás y 1 descansarás? Dios. Ahí es donde usted va a encontrar el descanso. Entonces dice, y se volvió a dormir, y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo, levántate, come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. ¿Dónde? El monte de Dios. ¿De dónde le habló Dios a David? Desde su monte santo. Okay. El monte santo aquí está hablando de la presencia de Dios, como puede ser algo literal, como desde el tercer cielo. ¿Me explico? Yo sé que Dios me habla desde el tercer cielo. También me puede hablar desde su monte santo, su palabra. Ahora dice, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo
por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. ¿Cómo se sentía él? Atrincherado, rodeado, perseguido. Él le dijo, hablando Dios le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un gran y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Imagínense esa escena. Sale de la cueva y ve el monte. Se cree que es en un monte, en un lugar alto donde puede ver los árboles. Y va viendo cómo los vientos empiezan a mover los árboles. Pero ¿qué dice? Pero Dios no estaba allí. Ahora, mire lo que sigue diciendo. Dice, y le dijo, los montes y quedaron delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Aquí habla de 4 manifestaciones que fueron en el Antiguo Testamento, cómo Dios se manifestó a su pueblo. Cuando Moisés subió al monte para recibir las tablas, el monte tembló. También cuando habló al pueblo, los hebreos no podían soportar el viento cuando Dios habló. Yo soy Jehová. No podían soportar. Era como corrientes de aire que decían, Moisés, mejor que hable contigo y no con nosotros, porque no podemos soportar. También habla del fuego. ¿Se acuerda cómo Dios habló a través de la zarza a Moisés? Bueno, pero dice que después, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí, vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Aquí es saber discernir cuando Dios nos habla. Y aquí fue un silbido apacible, un silencio de Dios. No fue como el otro viento fuerte. Si se fija, hay muchas iglesias que mantienen así, fuego, fuego, el fuego del Espíritu, y exageran. Ahora, no pretendo ni burlarme ni decir nada, no, porque creemos en la manifestación del Espíritu Santo. Somos pentecostales, porque creemos en la iglesia pentecostal de los ministerios que ha dado el día de Pentecostés, cómo capacitó a la iglesia. Entonces, creemos en todo esto. Sin embargo, hay iglesias que se enfocan mucho en esto, una temblorina que se agarran ahí, que todo, y exageran, porque saldrían del orden de Dios. También habla, por ejemplo, de gritería, fuego, fuego, o el terremoto, la brincadera, o gritería. Y no, ¿cómo habló Dios? Con un silbido apacible. Yo le pregunto, ¿me ve gritando aquí? Bueno, en la retórica puede haber ocasiones donde alzo la voz, pero es cuestión de la homilética, cómo predicar. Pero no tengo que andar gritando, corriendo para allá y corriendo para acá. No, tranquilo, Panchito, tranquilo, para que se entienda. Dios nos habla con un silbido apacible, aunque nos esté exhortando. Elías supo discernir el silencio apacible y delicado de Dios, el Selá de Dios. David clamó con un cántico su necesidad con más firmeza en su Dios, en el versículo 3 y 4 que leíamos.
Después, nuevamente hizo una pausa para escuchar el Selah de Dios, postrándose y fortaleciéndose en el silencio de Dios para llegar al versículo 5. Mire lo que dice ahí en el versículo 5. Dice, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Ahora, hay una persona que puede estar en preocupaciones, ni duerme. Ni tampoco a los que le deben. ¿Cuándo me va a pagar? No, pero una persona que se siente atribulado no duerme, ¿cierto? Quiere decir que sí han estado ahí también. Bueno, el hecho es de que sí, porque se nos va el sueño por las preocupaciones, que dónde estará el hijo, que tal no llega la hija, que qué está pasando, y cómo lo voy a hacer para pagar la renta, cómo lo voy a hacer por esto, y que mis papás, que mis hijos. Hay una preocupación de tal manera que se nos va el sueño. Pero aquí David está diciendo, estoy rodeado, pero está diciendo, ¿quién lo puede ayudar? Y está diciendo confiadamente, yo me acosté y dormí. Hay algunos que se acuestan y no duermen, porque no tienen la paz del Señor, no saben discernir el silencio de Dios. Mire, le digo de mi problema. Si yo me enfoco en el ruido que tengo, que estoy escuchando todo el día, esto es todo el día, hermanos. En verdad no es un juego. Yo sufro de eso. Ahora, mire que ni siquiera le he dicho, oren por mí. No, porque yo voy directamente con Dios. No porque no crea en la oración, sino porque esto es ya es algo crónico. No tiene cura. Ya fui con especialistas y me dijeron, no, es que ya se va degenerando. Se sabe de que a veces practico tiro o cacería y todo eso. Entonces algo pasó o algo trabajaba con máquinas donde siempre había mucho ruido. Me afectó. Bueno, pero no, ¿me ha escuchado quejarme de esto? Mira, ustedes ni lo sabían. Y no estoy ahí quejándome, no. Hasta que Dios quiera, ¿o no? Por eso que no me importa lo que digan de mí, porque no los oigo. Bueno, David llega al versículo 5, dice, yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. El saber discernir el silencio de Dios nos fortalece con su poder y nos hace descansar en su poder. Esto es descansar, hermanos. ¿Se acuerda cuando en el libro en 2 de Corintios capítulo 12, donde el apóstol Pablo menciona esto, dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltare sobremanera? Quiere decir que había una manera de exaltarse, pero sobremanera aquí habla de ya pecar, porque se enorgullece el pastor, el predicador, el evangelista, el apóstol, que no saben quién soy yo, y empieza así. Entonces, para que la grandeza de las revelaciones, porque se necesita revelación, no me exaltare sobremanera, dice, desmedidamente me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me bofetee para que no me enaltezca sobremanera. Bueno, mire, quién sabe, a lo mejor Dios dijo, dale un cachetadón al pastor Armando para que no se le olvide quién soy yo. ¿Qué sé yo? Para que no se me olvide. Y dice Pablo, dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia. Quiere decir que oró la primera vez y no escuchó nada. No menosprecio a Pablo ni no estoy diciendo nada no, lo que le quiero decir es de que oró una vez y escuchó ¿qué? Nada. Por eso rogó otra vez. La segunda vez. Y en la segunda vez ¿qué escuchó? Nada. Solamente el silencio de Dios. Pero aquí Pablo no sabía discernir todavía, no porque no supiera, sino que le faltaba llegar al Monte Santo. No estoy diciendo que Pablo no fuera un apóstol, no estoy diciendo eso. Mire lo que le voy a decir. Y dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí y me ha dicho, bástate mi gracia. Si se lo hubiera dicho la primera vez, Pablo hubiera entendido, ¿cierto? No tenía razón de por qué rogar otra vez. O a la segunda vez y ya no habría tercera. Pero resulta que fue hasta la tercera vez. Y le está diciendo, shh, Pablito,
Aprende a discernir mi Selah, mi silencio. Yo estoy en control de todo. No sé en qué situación estés, pero tienes que aprender a escuchar el silencio de Dios, el Selah de Dios. Le dijo, shh, Pablito, shh, ya te oí la primera vez, te oí la segunda vez, pero no has discernido mi silencio. Ahora te digo, bástate mi gracia. Y Pablo contesta, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, aquí ya lo está escribiendo Pablo, tiempo pasado, quiere decir que entendió. En la tercera ocasión que él oró, se postró, oró, suplicó, aquí es cuando escuchó, bástate mi gracia, Pablo. Entonces ahora dice, por tanto, mire lo que aprendió él, por tanto, de buena gana, con gozo, a pesar de la tribulación, a pesar de la escasez, a pesar de que ande en valle de muertes, a pesar de que mi padre y mi madre me dejaren, a pesar de que no haya vacas en el corral, aunque la higuera no florezca, él está entendiendo que su gracia le sustentaba. Dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Lo está entendiendo? Cómo Dios te quiere fortalecer hasta que reconozcas que eres débil delante de Dios y que aprendas a escuchar el Selah de Dios y que te rindas, no a tu enemigo, no a tu adversario, sino a Dios. Yo no puedo. Yo nada más tengo el 5%, pues Él lo completará con el 95% para que salgas victorioso. Eso es elevarte a otro nivel, para que entiendas el silencio de Dios. Yo escucho el silencio de Dios, mire, me ensordece. Cuando le pido algo y no me contesta, entonces tengo que pedir otra vez. ¿Qué sé yo? Hay veces de que, ya entendí, Señor, tú no quieres que abra esa puerta. Tú no quieres que ni siquiera toque la herradura ahí, la cerradura. No, que ni toque esas puertas, porque Él es el que abre puertas y Él es el que las cierra y nadie abre. Y Él es el que abre y nadie cierra. Que Él te abra las puertas. Pásele por aquí, mijo. Él es el que pelea tus batallas. ¿Qué tenemos que hacer? Confiar, hermanos. Descansar en Él. Por eso dice, yo me acosté y dormí. Porque estaba descansando. Aquí está mi esposa. Pregúntele cómo duermo. Como roca. Como bebé. Me pierdo. Relax, dijo Cantinflas. ¿Tienes trabajo? No. ¿Tienes dinero? No. ¿Estás enfermo? Sí, tengo un sonido que me está... Pero en paz descansé y dormí. ¿Por qué? ¿Qué dice? Regresando al salmista. Yo me acosté y dormí y desperté. Mire la confianza que tenía. Todos quisiéramos morir sin sufrir la muerte. Entiéndase, no sufrir en un hospital, no sufrir así abrazadito de la Biblia. Que cerró los ojos y ya, y se marchó. Pero David está confiando, dice, yo descansé, dice, me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba, aún en el sueño. ¿En quién estaba pensando? En Dios. El Salmo 46 se menciona un Selah, entre otros salmos. Y en el versículo 10 dice, estad quietos y conocer que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Y ahí dice un Selah, pero dice estar quietos. Relájate. Cantinflas te diría, relax. Relájate.
como déjalo ir. Dice estar quietos y conocer. Estar quietos significa deja ir tu preocupación, porque estás ocupando tu tiempo, tu mente, tu estado en algo que todavía no pasa. Antes, ocupado, estás ocupando tu tiempo, tu mente, tus fuerzas, te desgastas. Yo no sé cuál es el mañana de mi mañana, pero esto es lo hermoso, que mi confianza está en el Señor, porque el que vive para Dios también muere para Dios. Le pregunto, ¿me ve preocupado? ¿Usted cree que no tengo problemas? Pastor. ¿Pero me ve preocupado? Mire, estoy predicando así, hermanos. No, yo voy a hacer la parte que me corresponde. Y si usted no hace la parte que le corresponde, usted le va a rendir cuentas a Dios. El que entienda, entienda. Porque mi sustento no depende de usted, depende de Dios. Estad quietos y conocer que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Estad quietos, relájate. Habla de dejar ir, suelta eso que vas cargando. Suelta tu pasado, suelta esas cargas, esas deudas. Usted haga lo posible en pagarlas. Nada que cuando llegó el sustento, pues vámonos de vacaciones. No, pague sus deudas. Usted no sea de aquellos que, es que lloró al Señor y alguien pagó mi deuda ahí en el banco. No. Eso sería negligencia. Es como, déjalo ir, suelta eso que vas cargando, desiste, déjate ayudar, déjate pastorear. Por eso llegaremos al Salmos 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En delicados pastos me pastorará. Sí, todo eso bien relax, aunque ande en valle de sombra. Ese aunque significa que aunque no tenga dinero, Él seguirá siendo mi pastor. Y en el valle de sombra, ahí no hay pastos. Pero significa que tenemos que cruzarlos porque es a través de muchas tribulaciones que entremos al reino de Dios. Cuando dice, en delicados pastos me pastoreará. Mire esto, ¿se acuerda cuando Noé y su familia subieron al arca, vino el juicio? Cuando salieron ellos, ¿qué encontraron? Pastos verdes. ¿Quién los estaba pastoreando ahí? Jehová. Él es la puerta. Salieron, dice, mis ovejas oyen mi voz y los pastorearé en pastos verdes. No fue antes, no fue después. El Señor no llega tarde, ni tampoco va a llegar antes desesperado. Ay, ¿dónde está la tribulación? No, Él llega a tiempo. Ese cheque va a llegar a tiempo, no te preocupes. Esa sanidad va a llegar a tiempo si es la voluntad de Dios. Eso es confiar en Dios. ¿Sí o no estamos llegando a otro nivel, hermanos? Simplemente créalo. No a mí, lo que está diciendo David, lo inspiró, cómo lo inspiró Dios. Habla de desiste, déjate ayudar. ¿Se acuerda que Elías, lo que mencionamos, Elías estaba ahí desesperado? Solamente yo he quedado. Cálmate, Panchito. Siéntate. Déjate enseñar. Hay muchos que no se dejan pastorear. ¿Qué? Mejor prefieren que el YouTube los pastoree. A ver, pregúntele en su situación, a ver, espejito, ¿cómo me va en mi matrimonio? ¿Cómo me va en esto? ¿Cómo me va en... No, por eso está el pastor, hermanos, para ayudarle con la palabra de Dios. Pero hay muchos que no quieren pasar ese trago amargo de la vergüenza. Y por eso no se acercan a Dios. O hay dos, o orgullosos o vergüenza. Por eso no se acercan al pastor. No, ¿qué me va a enseñar el pastor a mí? Bueno, siga con su problema. Ahora, yo no le voy a solucionar su problema. Yo le voy a decir qué es lo que dice Dios acerca de su problema. Con sus hijos, en su matrimonio. ¿Me estoy explicando? Déjate ayudar, déjate pastorear con el sentido de poner fin a un estado o una actividad. Puede ser tristeza, puede ser amargura, puede ser resentimiento, puede ser avaricia, puede ser codicia.
y dice conocer. ¿Por qué dice conocer? Dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Es lo que Dios quiere, que aprendamos quién es Él. Y David conocía a Dios, por eso él descansó. Conocer, aprender, notar, escuchar. No solo oír, sino darse cuenta. Una cosa es oír, otra cosa es escuchar. Aquí me están oyendo, pero no todos están escuchando, discerniendo que Él es Dios. Ahora, ¿cómo conocerás al Dios consolador? Pues no va a ser ahí en la playa, o cuando estás recibiendo tu cheque de income tax. El Señor es mi pastor. No, espérese. ¿Cómo va a conocer al Dios consolador? Cuando está en una tribulación, cuando tuvo una pérdida, porque para eso es el consuelo. Cuando usted sepultó a alguien. Yo conocí al Dios consolador cuando sepulté a mi madre. Él me consoló. Él es el Dios de consolación que nos consuela para que tú consueles a los demás que tengan necesidad de consuelo. No se los puedo explicar más, porque hasta que tú lo vivas, entonces vas a recibir la gracia sobre la gracia. ¿Cómo vendrá una fortaleza de parte de Dios? ¿Cómo habrá una paz que sobrepasa el entendimiento? Dios no te va a dar paz cuando no estés en tribulación. Te va a dar paz cuando necesites la paz. La gracia de Dios. Ya tenemos la gracia en la salvación, pero Él va a activar la gracia sobre la gracia. Por eso Pablo era salvo. Pero ¿por qué le dijo el Señor? Bástate mi gracia. Porque su gracia lo sustentaba en ese momento de aflicción. Y Pablo entendió, de veras es cierto, ya soy salvo, ¿qué me debo de preocupar? Que venga el mensajero, que me dé lo que me dé, mi confianza está en el Señor. ¿Me estoy explicando, hermanos? ¿Ve cómo está bien sencillo esto? ¿O se lo estoy complicando más? Por eso Dios quiere elevarlo a otro nivel. ¿Cómo conocerá al Dios proveedor? ¿Que no es en la escasez? Al Dios sanador, ¿que no es en la enfermedad? Pablo dijo, ¿quién enferma? ¿Y yo no enfermo? Ya le estoy diciendo la condición del pastor. Estoy enfermo. Sí, tengo mis oídos no están al 100%. Pero no me estoy quejando. No me basta su gracia. Y hasta donde yo pueda, y hasta donde yo alcance, y hasta que Dios me preste vida, seguiré predicando el evangelio. Porque estoy seguro en el hueco de su mano. Yo quisiera, mire, yo no puedo ser salvo por usted, pero tampoco puedo santificarme por usted, ni tampoco mi fe le va a ayudar a usted, le puede animar, pero es usted el responsable de subir otro escalón más en la fe. Dios nos dice, estad quietos, deja de luchar en tus propias fuerzas. Esto no significa de cesar o estar inactivo. Eso significa rendirse a Él, soltar las armas, hacer las paces, rendirnos a su voluntad, guardar el silencio de Dios, entender el Selah de Dios. Muchos están luchando, pero lo que no se dan cuenta es que están luchando contra Dios. Y es que no me das, y es que el otro, y Dios ya te dio todo. Dame. Y él voltea, pero pues ya te di lo más costoso, te di a mi hijo, te di el Espíritu Santo, te di las promesas, ya no tengo más. Y Él lo tiene, él es el dueño del oro y la plata. ¿Qué te preocupas? Mi papá es el dueño de todos los bancos. ¿Qué me va a preocupar? ¿Me estoy explicando, hermanos? Ahora, esto no significa que no hagamos nada. Hacemos lo posible y Él hará lo posible. Y yo descanso confiado en que Él hará lo que Él mismo ha determinado hacer en su propia y soberana voluntad. Y yo sé que será bueno para mí, aunque no lo entienda. ¿Cómo va a ser bueno para mí estar sepultando a un hijo, a un ser querido? No lo entiendo, pero le creo a Él. Además, ni modo que vivan 400 años, no. Amén, hermanos.
El conocer a Dios es de que, bueno, todos vamos a morir un día. Un día tus papás se van a morir, o tus abuelitos, o nos vamos a morir nosotros. ¿Vas a renegar por eso? Es porque no conoces a Dios. Cuando cuestionas, ¿y por qué te lo llevaste? Porque Él quiso. Así de sencillo. ¿Qué? No se crea. Pero eso es conocer a Dios. Ahora, yo sé que aquí ya no les gustó. Ya ve sus expresiones, no, eso no me gusta. No, pues aunque no le guste, Él es soberano. Y nuestro trabajo es confiar en Él. Por eso Él descansó, ¿no? Cuando murió su hijo, Él no cuestionó a Dios. ¿No? Denme de comer. Ve cómo él conocía a Dios. David conocía a Dios cuando murió el primogénito que tuvo con Betsabé. Ya después vino Salomón. Versículo 6. Dice, no temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Es decir, que seguirá rodeado. No temeré, habla de confianza en su Selah, en su silencio, en el silencio de Dios. Por Proverbios 3:5 dice así, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, en tu fuerza, Sansón. Que te creas fuerte, que muy joven. No, también los jóvenes se mueren. También los fuertes que hacen atletismo también se mueren. O te creas muy sabio. Salomón también se murió. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Y era el hombre más sabio que existía en ese tiempo. No te apoyes en tu propia, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, en tu propia fuerza, en tu propio conocimiento. Y dice así, reconócelo en todos tus caminos, en todos tus caminos. Quiere decir que no te olvides de Él, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él dijo, volver a las sendas antiguas. El no saber interpretar el silencio de Dios provoca temor y desconfianza, y ese miedo provoca buscar tu propio medio de salvación. Hay gente que por el pecado dejó de oír la voz de Dios. Su oído espiritual no escuchó, mucho menos sabrá discernir por causa del pecado, y cada vez se apartará más y más de Dios, quien es el único que le puede ayudar. Si se acuerda de la vida del rey Saúl, cuando Dios lo ungió a través del profeta Samuel para que fuera rey, dice que cuando él descendió, después de que lo ungieron, él dice que se encontró a los salmistas y empezaron a adorar y él empezó a profetizar. Y decía a la gente, Saúl entre los profetas. Quiere decir que fue lleno de la gracia de Dios en ese momento. Y ganó una victoria y ganó otra victoria. Pero un día le iba a tener que enfrentar a los filisteos. Y hizo algo que no le correspondía. Ofrecer holocausto a Jehová. Y eso era una labor que le correspondía al profeta. Pero él se desesperó. El que se desespera cae en la carne. ¿Y qué voy a hacer con mis hijos? ¿Y qué voy a hacer con la situación? ¿Y qué me voy a regresar para México? ¿Y qué voy a hacer? Espere en Jehová. Amén. Dice la historia que él se desesperó y ofreció holocausto. Y va llegando el profeta Samuel. ¿Qué hiciste, Saúl? Locamente has hecho. Locamente le está diciendo, estás loco. Él ya sabía que él no es de que, ay, no supe lo que hice. No, sí sabía lo que tenía que hacer, pero dice, se desesperó porque oía a la gente, o la gente estaba desertando. No era un buen líder. Entonces dije, tuve miedo porque tengo los filisteos allá y la gente el ejército está yendo. Me desesperé y ofrecí holocausto. Locamente has hecho. Entonces le dice, ok, te va a dar chance otra vez Dios. Ve y mata a Amalek y todo lo que está ahí en su casa.
mata a los hombres, mujeres, a los bebés, mata todo, ovejas, vacas, todo. Pero él otra vez, aquí no se desesperó, sino que quiso sacar ganancia. Y dijo, guardó lo mejor para él, vacas, ovejas, y le perdonó la vida al rey, que sin duda para que fuera rey era que era una persona inteligente. Dijo, lo voy a tener aquí de consejero tal vez. Y va llegando Samuel. ¿Qué has hecho? No obedeciste. El obedecer el 95, 98% a Dios, eso no es obediencia. Tenía que obedecer al 100%, eso es obediencia. Y no estoy hablando de que seamos perfectos, hermanos, pero si alguno pecare, abogado tenemos. Pero recuerde, en todas las áreas, hermanos, Dios nos está demandando obediencia, lo mismo que le dijo a Adán, lo mismo que le dijo a Moisés, a David, a Pablo, a todos nos demanda obediencia. Es todo lo que nos está pidiendo, hermanos. Pero porque desconfías, buscas tu medio de salvación. No, y yo tengo este guardadito, y yo voy a hacer esto, y mi negocio, y mis hijos, yo los educo como yo quiero, porque la Biblia es anticuada, porque, bueno, pues ahora sí, cada quien su Dios. Pero dice la Escritura que ahí Samuel, ya en ese momento, le dice Samuel, pues, ¿qué es ese balido de ovejas? ¿Qué es ese sonido de las vacas que están que oigo yo con mis oídos? Es que el pueblo los perdonó para lo mejor, para ofrecérselo a Jehová. Nel, dijo Samuel. No te hagas. Es obediencia, dice. El ofrecer sacrificios a Dios es mejor, el ofrecer holocaustos es mejor que la obediencia a Dios. Ciertamente el obedecer a Dios es mejor que la idolatría. Entonces le dices, y por lo que hiciste, Dios te ha desechado y ha escogido a un prójimo mejor que tú. Entonces, acompáñame para que los demás me honren. Él dijo. Y dice que lo tomó y Samuel dijo, quítate de aquí. Y se rasgó. Así también Dios ha rasgado tu reino, le dijo Samuel. Mire, para llegar a Dios se necesitaba al profeta. Pero más adelante, el rey Saúl, cuando se dio cuenta que era David quien iba a ser el futuro rey, dice que lo fue a perseguir y llegó a los sacerdotes y les preguntó, ¿aquí estaba David? Sí, aquí estuvo. ¿Le dieron de comer? Sí, le di de comer de los panes de la proposición. Y por cuanto hicieron eso, el rey Saúl mató a los sacerdotes. El canal para llegar a Dios era a través del profeta y los sacerdotes. Tanto eliminó a Samuel, porque le dijo Samuel, ya no volverás a verme jamás. Le dijo Samuel. Quiere decir que cortó ese canal. El otro canal que tenía era el sacerdocio y mató a los sacerdotes. Entonces ya no había cómo llegar a Dios. Y dice la Escritura, en 1 Samuel 28, 5 al 6, dice, y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo porque seguían las guerras. Y se turbó su corazón en gran manera, y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por profeta. Él cortó el conducto que había para comunicarse con Dios. Pero, ¿qué fue lo que hizo? Dios guardó silencio, de tal manera que Dios ya no le habló. Dios guardó silencio, guardó un Selah, para que Saúl, mire, aquí quiero hacer una pausa. La intención de Dios guardar silencio para Saúl era para que el mismo rey Saúl reflexionara, entendiera. Porque mientras hay vida hay esperanza, hermanos. No hay pecado que Dios no pueda perdonar cuando nos arrepentimos. Porque el verdadero sacrificio, como dijo David, tú no quieres holocaustos que yo lo daría. Tú quieres un corazón contrito y humillado. Cuando te humillas delante de Dios, ahí, porque el pecado
corta la comunión con Dios, pero te arrepientes y nuevamente, y yo estaré con vosotros todos los días. No es de que Dios se apartó, sino que el pecado corta la comunión. Pero si te arrepientes, hijitos míos, si alguno pecare, abogado tenemos delante de Dios, a Jesucristo el justo, quien intercede por nosotros. Y nuevamente Jesús intercede por nosotros. Ya no lo veas a él, ya no la veas a ella, veme a mí en él, en ella. Y vuelve, hijo mío, ¿dónde estabas? ¿Me estoy explicando, hermanos? Como el hijo pródigo, muerto era y ha revivido. ¿Por qué? Porque se arrepintió, porque se convirtió. Dios guardó silencio con Saúl para que Saúl meditara en su mal proceder y reflexionara, reconociera y se arrepintiera. Saúl consultó a Jehová, pero Dios ya no le habló por su pecado, por su obstinación. Él persistía en su necedad, en su obstinación. Y terminó consultando a una divina. Y después llega con la divina, usted ya sabe la historia, llegó con la divina y entonces dice, la divina supo, o sea, estaba adivinando, pues vino un hombre aquí con barba, sí, que sí, que sí. Un espíritu, un demonio. Porque la escritura dice que los de aquí no pueden pasar para acá ni los de aquí para allá. Así de que, basándonos en la escritura, dice, y Samuel dijo a Saúl, era un espíritu, dice, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Como que si la bruja tuviera más poder que Dios. Dice, y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí, y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. ¿A quién le está consultando? Él no se está arrepintiendo. Una persona que se arrepienta busca en oración a Dios. Y no hay temor a Dios, porque recuerde, un temor reverente te acerca a Dios. El temor por el pecado te aparta de Dios. Y es lo que estaba teniendo Saúl. Se estaba apartando más de Dios y más de Dios. De tal manera que dice así, entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí? Si Jehová se ha apartado de ti y de ti y es tu enemigo, como diciendo, ¿y yo qué puedo hacer si Dios se apartó de ti? Cuando una persona decide apartarse y no se arrepiente, ¿qué puede hacer el pastor? El profeta. Mire, ni Jesús puede ayudarle ya, porque usted está negando a Jesús, que es el único mediador entre Dios y los hombres. Eso se llama desertar, eso se llama apostatar. Cuando una persona niega a Jesús, tal vez una persona está en pecado, pero no ha negado a Jesús. Pero ya ahora, puede ser que algunos con las acciones están negando a Jesús. Pero si una persona se arrepiente mientras hay vida y esperanza, hermanos, y su historia no ha terminado. Pero aquí Saúl no se arrepentía. Por eso el mismo espíritu le dijo, si Dios está contra ti, compadre, ¿qué puedo hacer yo por ti? Nada. Porque no sabía discernir, no conocía a Dios. David sí conocía a Dios. David también pecó, pero se arrepintió. Eso es lo que hace la diferencia, hermanos, en saber discernir el silencio de Dios basado al arrepentimiento. Entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí? Si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo, Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí. Pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú desechaste la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, pues Jehová te ha hecho esto hoy. Regresando al Salmo para terminar. Versículos 6, 7 y 8 dice, levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste,
La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Selah. David supo esperar en el Señor y se fortaleció en la esperanza de la salvación de Jehová. Dios quiere que aprendamos a ser pacientes, tener una paciencia activa. Paciencia. La paciencia activa, hermanos, es de que la paciencia no es de que no, la paciencia activa significa que yo hago lo que debo de hacer y Dios va a hacer lo que debe de hacer. Y mi paciencia es esperar en Él, en sus tiempos, en su voluntad, en su silencio. Significa la acción de esperar, hermanos. Y créanme lo que para esperar se necesita la acción. ¿Ha escuchado aquella mamá que le dice al niño, siéntate, siéntate, y no se siente, y luego que lo sienta, y que no escucha ruidos la mamá, porque lo amarró con tape, ahí está amarradillo el niño? Mi hijo, ¿estás ahí? Sí, en cuerpo, pero en espíritu estoy corriendo, mamá. Así hay muchos que están corriendo afanados para acá y para allá, y qué debo de hacer, y qué voy a hacer esto, y no consultaste a Dios. O no supiste discernir el silencio de Dios que te decía, quieto, estad quietos y conoced que yo soy Jehová. Esperar habla de una acción o una respuesta de Dios que aún no llega. En otras palabras, que no nos desesperemos, que no caigamos en las obras de la carne, porque Él no se ha olvidado y su silencio es la respuesta. Tal vez que tu oración no está en su propósito, en sus planes que son perfectos para ti, o aún no es el tiempo para que Dios te responda tu oración. Tal vez tú ya estás pensando en qué se va a casar tu hijo y tú ni siquiera estás casado. Espera en el Señor. Y la Cheyenne, diría el otro, ¿verdad? No, espera en el Señor. En Hebreos 1:1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, mire cómo lo está diciendo el escritor de Hebreos, pero ahora nos ha hablado a través de Jesucristo. ¿Cómo es que nos habló a los padres, entiéndase los judíos, a los padres por medio de los profetas? Dice muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Porque todo el Antiguo Testamento está guiado por los profetas, guiado por Dios a través de la escritura de los profetas. Pero ahora, acuérdese de esto, de que desde Moisés, los profetas mayores y profetas menores. Después llega un tiempo, después de Malaquías, de que hubo un silencio de Dios, 400 años. Ya no hubo profeta hasta que vino Juan el Bautista. Pero cuando vino Juan el Bautista, todavía Dios no hablaba. Hasta que se rompe la barrera del silencio en el universo. No estoy hablando solamente ahí en Jerusalén, no estoy hablando solamente en aquella región, en todo el mundo, no, estoy hablando de todo el universo. Dios guardó silencio. Selah. Las estrellas, constelaciones, el mundo, el sol. Selah. Estad quietos por 400 años y rompe la barrera del silencio con un ña, ña, el llanto de un bebé, porque grande es el misterio de la piedad, que Dios fue encarnado en Jesucristo y Dios ahora nos ha hablado por medio de Jesucristo, la palabra encarnada. ¿Qué tal? Dele un aplauso al Señor. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por aquella causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente y daría señales. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros.
y su pueblo tendría que aguardar la venida con paciencia, el Selah de Dios, en el silencio de Dios por 400 años. Pero los suyos, dice la Escritura, pero los suyos no le recibieron. A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. En estos postreros días, Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. En Juan 10, 27, Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Significa que si no nos llama, esperemos pacientemente. Mire, tal vez usted escucha mensajes de otros ministerios. Yo no se lo prohíbo, pero no se lo aconsejo. ¿Por qué? Porque usted tiene a su pastor. Si yo no estuviera haciendo mi trabajo, usted tiene todo el derecho porque no tiene un pastor. Pero si Dios le ha proveído un pastor, escuche a Dios a través de su pastor. Si es que es oveja. Si es cabrito, usted va a andar brincando por todos lados. Se brinca con el vecino, se brinca con el otro, anda comiéndose los zapatos del vecino, de todo se anda comiendo. Y no sabe discernir. ¿Se ha visto que las cabras comen de todo? Si deja la escoba, ya no amanece la escoba. Todos se comen. Así los cabritos en las iglesias. Santo. Esa quedó muy buena. Sí, porque comen de todo y no saben discernir. Y las ovejas comen pasto. Si es que es oveja. Ahora, ¿por qué le digo que no le recomiendo? Porque puede haber doctrina. No estoy diciendo que seamos los únicos o los mejores. Lo único que le estoy diciendo que Dios le va a hablar a través de su pastor. Mire, yo les aconsejo escuchar las predicaciones de casa de oración. De cualquier iglesia de casa de oración, porque se supone que estamos predicando la sana doctrina. Y repito, no estoy diciendo que seamos los únicos o los mejores. Hay muchos ministerios que predican la sana doctrina, pero puede haber cositas que después, el pastor y no sabe discernir después. Porque si usted se considera oveja, usted usted tiene un pastor. El Señor dijo: yo pondré pastores para que los pastoree. ¿Me estoy explicando, hermanos? Por eso Él dice, Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Y sí, significa que si no nos llama, esperemos pacientemente, como las ovejas naturales esperan el llamado de su pastor. Y que cuando estemos en un momento de tribulación, como David, en el Salmo 3, aprendamos a escuchar el Selah de Dios y guardemos silencio, postrándonos o alzando nuestras manos en adoración, con la firme convicción de que Él nos ha escuchado nuestra oración. Y el pueblo dice: amén. Póngase de pie. Con esto también despedimos a nuestros hermanos. Que Dios les guarde y Dios les bendiga. Bendiciones, hermanos. Selah.